Después de 4 días fuera de casa, la niña corrió a abrazar a su madre como siempre, pero esta vez su pequeño cuerpo temblaba y susurró. Lo hizo otra vez. A partir de esa declaración, aparentemente inofensiva, los detalles comenzaron a unirse en algo muy equivocado. Pero no había lágrimas, ni heridas evidentes. Solo silencio, y un miedo que crecía día a día en ese hogar aparentemente pacífico. Estaba lloviznando. La lluvia era como finos hilos de seda, cubriendo el camino con una capa borrosa, como un espejo empañado. Claire arrastró su maleta por el húmedo sendero de piedra. Su abrigo delgado estaba empapado, y su espalda estaba fría y húmeda. Llevaba 4 días fuera de casa, no demasiado tiempo, pero lo suficiente para que un sentimiento familiar comenzara a burbujear en su corazón. El deseo de escuchar a su hija llamar mami, de ver a Víctor con los brazos abiertos para darle la bienvenida, y la casa cálida y brillantemente iluminada con olor a productos horneados. Claire abrió la puerta. La casa estaba en silencio. La lámpara de la sala de estar estaba tenuemente encendida. No había olor a horno, ni música. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El sillón estaba inclinado en un ángulo. El jarrón de tulipanes blancos todavía estaba lleno de agua. La nota olvidada sobre la mesa seguía allí. Víctor salió de la cocina, ofreciendo una sonrisa amable. «¿Has vuelto?», dijo, rodeándola con el brazo por el hombro, un abrazo justo, no demasiado apretado. «Todo está bien. Debes estar agotada, descansa. Yo me encargaré de todo lo demás». Claire asintió, sonriéndole. Víctor no era el padre biológico de Emily. Era su segundo esposo, que había entrado en sus vidas y en la de su hija cuando Emily tenía solo 3 años. En el papel, seguía siendo su padre. Claire asintió, mirando a su alrededor. «¿Dónde está Emily?». Él dudó por un segundo, como si no hubiera oído bien la pregunta. «Está en su habitación, probablemente viendo dibujos animados». «Déjame llamarla». Sin esperar a que él se moviera, Claire gritó. «¡Mi cariño! Mami está en casa». Silencio. Un momento después, se escuchó el sonido de pasos arrastrados sobre el suelo de madera. Emily apareció en el umbral de su habitación, aferrando al señor Buttons, su osito de peluche con una oreja rota. Sus ojos estaban oscuros, rodeados de ojeras, y su piel estaba pálida bajo la luz. Claire se detuvo. Se sentó, extendiendo los brazos. «Ven aquí con mami». Emily se detuvo unos segundos. Luego avanzó, un paso lento a la vez. Cuando estaba a solo un pie de distancia se detuvo, mirando a su madre. Claire abrazó a su hija, su mano tocando su espalda, caliente y febril. Emily se estremeció ligeramente. «¿Qué pasa, cariño?», susurró Claire, apartándole suavemente el cabello, a punto de besarle la frente, cuando ella apartó la cabeza. Emily no respondió, pero después de unos segundos, cuando su rostro estaba cerca del hombro de su madre, susurró como una brisa. Lo hizo otra vez. La sangre de Claire se heló. Contuvo la respiración. «¿Quién, cariño?». Emily no respondió. Sus ojos se nublaron, perdiendo el foco. Su pequeño cuerpo se aflojó. «Emmy, ¿qué pasa?». Entonces Emily se desplomó completamente contra Claire. «¡Mami!». Su voz se desvaneció, y luego se detuvo por completo. «¡Víctor!», gritó Claire, abrazando a su hija con más fuerza. «¡Llama a una ambulancia! Tiene fiebre alta. ¡Rápido!». El pánico golpeaba su pecho como un tambor. Víctor corrió, sacando frenéticamente a Emily de sus brazos, corriendo hacia la puerta. Claire apenas tuvo tiempo de coger su abrigo y su teléfono, siguiéndole descalza bajo la lluvia. La lluvia caía con más fuerza. En el coche, Víctor estaba al volante, con las manos temblando ligeramente mientras abrochaba el cinturón de seguridad de su hija. Claire se sentó a su lado, presionando un paño frío en la frente de Emily, con los ojos llenos de lágrimas. «Emmy, ¿puedes oírme? Mami está aquí. Está bien, cariño». Víctor miró por el espejo retrovisor. «No sé cuándo se puso enferma.
Dijo que le dolía la cabeza, así que le di un poco de medicina para el resfriado. Claire apretó suavemente la mano de su hija sin decir nada. En su cabeza, la frase de antes se repetía una y otra vez. Lo hizo otra vez. No era solo fiebre, no era solo cansancio. Algo andaba mal. Emily nunca había dicho algo así antes. Normalmente hablaba de todo lo de la escuela, riéndose cuando su madre le contaba cuentos para dormir. Pero hoy, no abrazó a su madre, no sonrió. Solo una sombra temblorosa. Y esa frase, como una aguja rascando ligeramente un lago liso. Claire miró a Víctor. Él miraba fijamente la carretera con la boca apretada en una línea tensa. Por primera vez en 4 años de matrimonio, Claire sintió un muro nebuloso erigido entre ellos. Algo sin nombre pero que se agrietaba silenciosamente. En el hospital, las luces brillaban intensamente. Emily fue llevada a la sala de emergencias. Claire se quedó fuera, con los brazos alrededor de sí misma, fría desde las palmas de las manos hasta la columna vertebral. Víctor se sentó a su lado, con el rostro hundido entre las manos, en silencio. Salió un médico. Tiene fiebre viral, deshidratación severa, pero la fiebre ha bajado y le han administrado líquidos a tiempo. ¿Es usted su madre? Claire asintió. ¿Ha dicho algo extraño? ¿Asustada o con pánico? Claire se estremeció ligeramente. ¿Por qué lo pregunta? Solo una pregunta de rutina. Está teniendo una reacción psicológica inestable. Tal vez solo está demasiado cansada. Claire no respondió. En su cabeza, la imagen de Emily de pie en el umbral reapareció. Ojeras oscuras bajo sus ojos. La pequeña frase como el susurro de un animalito acorralado. Entró en la habitación, sentándose junto a la cama. Emily dormía. Su respiración era regular. Claire le acarició suavemente el cabello, con la mano temblando ligeramente. Se inclinó para susurrar, como si temiera despertar algo que acechaba en el sueño de su hija. Cariño. ¿Quién es él? La luz blanca de la habitación del hospital proyectaba una neblina polvorienta sobre todo. El aire era pesado y quieto. Solo el pitido del monitor cardíaco parpadeaba rítmicamente, como el tic-tac de un reloj contando cada segundo interminable. Claire se sentó en el borde de la cama, sin apartar los ojos del rostro de su hija. Emily dormía profundamente, respirando con dificultad, su delgada mano revelando venas de un azul pálido. Suavemente le subió la manta, apartándole un mechón de pelo de la frente. Su mano estaba cálida, pero no podía alcanzar el sueño que mantenía cautiva a Emily en algún lugar lejano al que su madre no podía llegar. Víctor estaba de pie cerca de la ventana, con las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados. Su sombra se alargaba sobre el frío suelo de baldosas. Esta noche ya no llovía. Solo un espeso silencio en la habitación de 3 personas donde cada uno parecía estar en su propio mundo. Un suave golpe en la puerta. Entró el médico de guardia con voz queda. Tenemos resultados preliminares. Tiene una neumonía leve, pero lo preocupante es su debilidad, física y mental. Su cuerpo está agotado debido a una mala alimentación prolongada, y hay signos de estrés. Necesitamos seguir observándola, especialmente psicológicamente. Víctor asintió. Siempre ha sido sensible. Últimamente, Claire ha estado fuera en largos viajes de negocios. Supongo que echa de menos a su madre. Claire se volvió. ¿Dijo estrés? Sí, asintió Víctor, acercándose a la cama y poniendo la mano en el hombro de su hija. No ha estado comiendo mucho, o está irritable, y luego silenciosa. Supongo que no soy tan bueno consolándola como tú. Emily se movió ligeramente cuando Víctor se inclinó más cerca. Inclinó la cabeza, volviendo la cara hacia la pared, en silencio pero con decisión. Claire se dio cuenta. No dijo nada. Víctor mantuvo la voz firme, con los ojos teñidos de arrepentimiento. No ha hablado mucho estos días. Ha estado bien durante el día, estudiando por la mañana,
jugando con su osito de peluche y coloreando por la tarde. Incluso hice tarta de chocolate, añadió. Se comió 2 trozos. Claire miró la mano de Emily. A la luz, podía ver claramente unas marcas tenues y largas desde la muñeca hasta el codo, como las huellas de un bolígrafo presionado con fuerza, con varias capas superpuestas. No eran marcas de colorear. La tocó suavemente. ¿Jugó toda la tarde? Víctor no dudó. Sí, a veces incluso sale al patio trasero a dibujar en las baldosas con tiza. Tal vez porque estuvo sentada estudiando demasiado tiempo antes, su mano se manchó de tinta. Claire asintió, pero sus ojos no se apartaron de la pequeña mano. Se inclinó, acercando la nariz al cuello de Emily. No había olor al jabón de baño de bebé habitual, sino un leve olor a antiséptico, frío y desconocido. Un tipo de olor que se encuentra a menudo en habitaciones que han sido limpiadas demasiado a fondo. La enfermera de guardia trajo la medicina. Cuando Víctor se adelantó, a punto de ayudar a Emily a sentarse, ella parpadeó y rápidamente giró la cara hacia la almohada. Su pequeña mano se aferró con fuerza al señor Buttons. La enfermera miró, deteniéndose un segundo. ¿Suele evitar a su padre? Víctor sonrió. No es lo habitual. Probablemente hoy está demasiado cansada. Claire captó la fugaz mirada de la enfermera antes de que se diera la vuelta. Sin sospechas, sin acusaciones, solo una mirada como la de alguien que ha visto demasiadas cosas no dichas. Cuando el reloj marcó las 2:00 de la madrugada, Emily se removió, gimiendo suavemente. Claire se levantó de un salto, sentándose a su lado, presionando su mano contra su mejilla. La fiebre había bajado, pero sus ojos cerrados todavía se movían ligeramente, como si huyera de algo en su sueño. Entonces lo oyó. Lo siento. Me equivoqué. Estudiaré más. No cierres más la puerta. Mami. No me dejes. La última frase no fue clara. Tal vez fue mami. Tal vez fue otra persona. Pero la voz temblaba, rota, como la de un pajarito que ha estado enjaulado demasiado tiempo, incapaz de volar. Claire se enderezó. Intentó no dejar que las lágrimas brotaran. Intentó mantener la respiración constante, pero un dolor surgió, no de las palabras, sino de la forma en que Emily se acurrucaba, con las manos juntas como si esperara ser castigada. Víctor estaba sentado en la silla de enfrente, abriendo su taza de café y preguntando en voz baja. ¿Oíste lo que dijo? Estaba hablando en sueños. No es nada, suspiró. Los niños ven demasiadas cosas en YouTube hoy en día. Probablemente oyen tonterías y las llevan a sus sueños. Claire guardó silencio. Luego preguntó en voz baja. ¿La llevaste a algún sitio en los últimos 4 días? Víctor negó con la cabeza. No, solo por la casa. Ha estado lloviendo, no le gusta salir. Claire asintió lentamente. Sus ojos se detuvieron en la mochila de Emily colocada en un rincón de la habitación. Un pequeño conejo de peluche estaba enganchado en la cremallera y colgaba boca abajo. Un pequeño detalle, pero Emily siempre había ordenado las cosas con mucho esmero. Todo estaba orientado hacia afuera, los ganchos siempre rectos. Entonces, ¿quién lo había tocado? Hacia el amanecer, mientras las luces del pasillo se atenuaban con el último turno, Víctor salió a por café. Claire se recostó en la habitación, con los ojos mirando por la puerta de cristal. La ciudad todavía dormía, pero dentro de ella, todo se había despertado. La pregunta, ¿lo hizo otra vez?, seguía sin respuesta. Claire no quería creerlo, pero sabía que el instinto de una madre no era fácil de engañar. Bajo la cálida fachada que Víctor creaba, algo se estaba moviendo, como una grieta en la pared, aún no clara, pero ya se oía el silbido del viento a través de ella. Claire se sentó en el borde del sofá de la sala de estar, sosteniendo una taza de té humeante. El delicado aroma a jazmín se extendió, pero no lo suficiente como para disipar la atmósfera opresiva que se había aferrado a su pecho desde la mañana. Emily dormía en el sillón,
abrazando al señor Buttons contra su pecho. Dormía ligeramente, acurrucada como un gatito en una manta de lana. Su muñeca izquierda estaba expuesta por el borde de su pijama. Claire podía ver claramente la leve hinchazón en la piel suave. El médico le había dado el alta. Necesita descansar unos días, evitar la estimulación psicológica, dijo. Si hay signos de miedo prolongado, debería llevarla a un especialista. Víctor se ofreció a limpiar la habitación de Emily, a hacer la cama con sábanas nuevas y compró más ositos de peluche. Había estado horneando galletas toda la mañana. Siempre hablaba en voz baja, caminaba en silencio, abría la puerta sin hacer ruido. Pero Claire se dio cuenta de que era esa gentileza lo que la inquietaba. No una voz alta, no un regaño, como si todo estuviera cuidadosamente calculado para no dejar rastros. «Voy al mercado un momento», dijo Víctor, cogiendo las llaves. «Tú descansa un poco. Compraré salmón para hacerle gachas». «Gracias», sonrió Claire. Una sonrisa tan tenue como el rocío de la mañana tocando el cristal. Cuando el sonido del motor del coche se desvaneció, se levantó, caminando hacia Emily. Su pequeña mano seguía aferrada al señor Buttons. Claire se inclinó muy suavemente, dándole la vuelta a la mano de su hija. La hinchazón era más clara a la luz, no magullada, no rota, sino hinchada como si algo hubiera estado envuelto firmemente a su alrededor, el tiempo suficiente para causar dolor, y luego retirado justo a tiempo antes de dejar un moretón. Inhaló suavemente, extendiendo la mano para acariciarle el pelo. Emily se estremeció, abriendo los ojos. Sus ojos, redondos y en blanco, se volvieron inmediatamente para mirar el respaldo de la silla. Ni una palabra. «Emmy», se sentó Claire a su lado. «¿Qué le pasó a tu mano?» Emily no respondió. Contuvo la respiración. Claire podía oírlo claramente, como si temiera que una sola palabra rompiera algo. «Cariño, ¿alguien te hizo daño?», preguntó Claire de nuevo lentamente, sin apartar los ojos del cuello de su hija. Después de un largo rato, Emily giró la cabeza. Sus ojos miraron directamente a su madre, sin llorar, sin miedo, solo en silencio. Una mirada suplicante y cansada, como si quisiera decir mucho pero no se atreviera a abrir la boca. Luego, en silencio, apartó la cara subiéndose la manta hasta las orejas. Claire no preguntó más. Se quedó sentada un rato. Luego se levantó y se dirigió a su dormitorio. Por la tarde, cuando Víctor llegó a casa, trajo una bolsa llena de verduras, pescado, leche fresca y pepitas de chocolate. Habló más de lo habitual, presumiendo de la oferta promocional de la tienda, preguntándole a Claire qué quería cenar esa noche. Emily estaba sentada en la mesa del comedor, jugando con su cuchara. Cuando Víctor le puso el plato de gachas delante, se estremeció ligeramente. Claire lo vio claramente, solo un pequeño movimiento, pero el instinto de una madre no podía equivocarse. «Come un poco, hoy hay salmón», dijo Víctor, con la voz tan dulce como la miel. Le dio un pañuelo para que se limpiara la boca, pero su mano retrocedió como si tocara la electricidad. Aún así, Víctor no mostró nada. Seguía siendo amable, sonriendo, recogiendo el pañuelo y volviéndose hacia Claire. «Creo que hoy está mejor». Claire asintió levemente, sin responder. Se concentró en cada detalle, los ojos de su hija, su respiración, la forma en que apretaba los dedos alrededor de la cuchara, sus ojos mirando secretamente hacia la puerta, como si temiera que alguien entrara de repente. Esa noche, cuando Víctor dormía profundamente, Claire entró en la habitación de Emily con un vaso de leche tibia. La habitación estaba ordenada, con olor a jabón nuevo. Dejó suavemente el vaso, sentándose junto a la cama. «Amy», la llamó en voz baja. «Si hay algo que te asusta, díselo a mamá. Estoy aquí». Emily no abrió los ojos, pero frunció los labios, con la mano más metida en la manta. Claire se inclinó, tocando la marca de su muñeca. Ya no estaba roja, pero seguía ligeramente hinchada. Esta vez no preguntó nada más.
Se quedó sentada allí durante mucho tiempo, hasta que Emily se durmió. Al día siguiente, Claire intentó pasear por el barrio. Habló con la señora Taylor, que vivía en la casa de al lado desde hacía más de 6 años. «Claire, me enteré de la fiebre de la pequeña. ¡Qué pena!», dijo mientras regaba sus plantas. «El señor Víctor la cuida mucho. Incluso lo vi sacando los ositos de peluche a tomar el sol todas las mañanas. ¡Qué considerado!». Claire sonrió. Luego fue a casa del señor Charles, un veterano retirado que solía sentarse en el porche a leer el periódico. «¿Víctor? Muy educado. Incluso me ayudó cuando se me salió la cadena de la bicicleta el otro día. Su pequeña está mimada como un huevo. Incluso lo vi comprándole helado todas las tardes. Los cumplidos eran como una pintura brillante cubriendo una pared lisa. Nadie vio nada. Nadie sospechó nada». Claire les dio las gracias, pero su corazón se sentía más pesado. Sabía que Víctor era muy querido, siempre puntual, siempre amable, siempre haciendo que los demás se sintieran seguros. Eso era lo que más le preocupaba. A última hora de la tarde, Claire estaba en el lavadero. Encontró una goma elástica gris en el bolsillo de la chaqueta vieja de Emily, del tipo que se suele usar para liar documentos o atar cosas con fuerza. Un extremo de la goma estaba ligeramente desgastado, mostrando signos de haber sido estirado con fuerza. Claire la cogió, girándola ligeramente. Se ajustaba perfectamente a la circunferencia de la muñeca de su hija. Miró la goma elástica, miró por la ventana, y luego se miró en el pequeño espejo de la pared. Quizás nadie le creería si dijera lo que estaba pensando. Quizás no había pruebas, ni sangre, ni gritos, ni rastros claros. Solo una niña asustada en silencio. Solo una madre aprendiendo lentamente a creer en ese silencio. Claire vertió agua tibia en una taza de porcelana blanca, manteniendo la mano quieta y en silencio. La cocina era minimalista, limpia, sin más sonido que el crepitar del agua caliente recién vertida. El reloj de pared marcaba las 9:15 de la noche. Acababa de poner la taza sobre la mesa cuando oyó unos pequeños pasos que venían lentamente de la otra habitación. Emily pasó por la puerta de la cocina llevando su cuaderno de matemáticas, sus ojos sin encontrarse con los de su madre. Llevaba la espalda encorvada. Sus pies no golpeaban con fuerza el suelo de baldosas, sino que se deslizaban ligeramente, como si temiera que el sonido enfadara a alguien. Claire la observó hasta que desapareció en el pequeño estudio cerca de las escaleras. No dijo nada, ni la siguió. Se quedó quieta, en silencio, y empezó a observar, como es costumbre de quienes están aprendiendo a confiar en sus instintos, en lugar de en las explicaciones. Durante los 2 últimos días, Claire se había tomado un tiempo libre en el trabajo para cuidar de su hija. Eso le dijo a la empresa, a los vecinos e incluso a Víctor. Pero en su corazón, sabía claramente que no era solo para cuidar de su hija, sino para mantener a Emily a la vista y la verdad al alcance de la mano. Caminó muy silenciosamente hacia el estudio. La puerta estaba solo entornada, dejando una pequeña rendija suficiente para mirar dentro. Emily estaba sentada a la mesa bajo la luz amarilla, con la mano izquierda apoyada en la frente, la derecha temblando ligeramente mientras escribía. El cuello de su camisa se había caído, revelando un leve arañazo en la nuca. Claire se detuvo. En la página, las matemáticas estaban torcidas, las líneas muy apretadas, como si estuvieran escritas con toda la fuerza de su mano. Había cálculos tachados, luego reescritos, luego tachados de nuevo. Un trozo de papel de cuaderno arrugado yacía en el borde de la mesa. Los labios de Emily estaban fruncidos, a veces tensándose como si se tragara algo atascado en la garganta. Claire retrocedió, volviendo a la cocina. Un momento después, cuando Emily se fue a la sala de estar a ver dibujos animados, ella entró en el estudio. En la pequeña papelera junto a la mesa había 3 o 4 hojas de trabajo arrugadas. Una hoja todavía estaba medio abierta. Claire la cogió,
Las letras eran grandes y dentadas, con manchas de tinta en algunos sitios como si hubieran estado mojadas. Acercó el papel, oliéndolo. No era agua, eran lágrimas. En la parte inferior había una línea tachada con fuerza. No volveré a equivocarme. Estudiaré hasta que esté bien. Claire agarró el papel, presionándolo contra la mesa. Sus dedos temblaban ligeramente. Luego lo volvió a poner en su sitio, como si nunca lo hubiera tocado. A altas horas de la noche, Víctor dormía. Emily también había sido acunada hasta dormirse por Claire con un cuento suave, y cayó en un sueño muy profundo, o muy quieto. Claire fue al estudio. En el cajón del escritorio estaba el viejo teléfono que se usaba exclusivamente para el sistema de cámaras de seguridad. El sistema de cámaras que se había instalado desde que Emily estaba en el jardín de infancia después de un antiguo robo. A Víctor no le importaba. No había contraseña. Abrió la aplicación, introdujo el código. La interfaz apareció lenta pero claramente. Cada fotograma en blanco y negro de las cámaras de la casa. La puerta principal, el pasillo, la escalera, la esquina de la sala de estar y, especialmente, el dormitorio de Emily. Claire se desplazó rápidamente por los clips recientes. No había casi nada. Seleccionó una fecha de hacía 3 noches, la vez que Emily tuvo fiebre, y Víctor se quedó despierto toda la noche cuidándola. Alrededor de las 11:10 de la noche, el encuadre de la habitación de Emily se iluminó. Estaba sentada en la cama, sin llorar, sin moverse mucho, simplemente sentada quieta, acurrucada en un rincón. La puerta se abrió. Entró Víctor, alto y delgado, en pijama, con un vaso de agua. Se sentó a su lado. La cámara estaba colocada en lo alto de una esquina, por lo que solo filmaba desde atrás. Víctor no hizo nada obvio, ni sonido, ni comportamiento delictivo, solo la luz amarilla que se proyectaba sobre su rostro. Durante unos segundos, sus ojos estaban fríos, sin la ternura del día. Luego se levantó. Salió de la habitación sin mirar atrás. Emily siguió sentada exactamente igual hasta las 11:40 de la noche antes de acostarse. Claire vio ese clip una y otra vez, 3 veces, sin acción, sin gritos, pero ese silencio, la forma en que Víctor entró, se sentó, la miró sin decir nada, le puso la piel de gallina. No la consoló, no le puso una almohada, no le contó un cuento. Solo presente, como una frase suspendida en el espacio. A la mañana siguiente, mientras Emily coloreaba en la sala de estar, Claire se acercó, sentándose suavemente a su lado. ¿Dormiste bien anoche?, preguntó, como si tal cosa. Emily asintió, sin mirar a su madre. ¿Alguien entró en tu habitación? Una ligera pausa. Emily sostuvo su bolígrafo, con la cabeza gacha sobre el dibujo. No. Mami está soñando. Su voz era como un hilo tenso. Claire guardó silencio. Le puso suavemente la mano en el hombro de su hija, apretando ligeramente, sin preguntar nada más. Esa noche, Claire sacó la vieja cámara del almacén para limpiarla. Planeaba instalar otra, esta vez en un rincón oculto de la habitación de Emily, donde la vieja cámara no pudiera llegar. Nadie lo sabía, nadie necesitaba saberlo. Empezó a creer en su intuición, ya no solo un sentimiento, sino pequeñas piezas inconexas, sin nombre, sin sangre, sin rastros, pero que cortaban el corazón de una madre como lentos arañazos. Emily no gritaba, no acusaba, pero cada gesto, mirada, palabra, reacción, era un grito en silencio. Y Claire entendió que no todo el mundo oía esos gritos, excepto su madre. La mañana del fin de semana, el tiempo estaba despejado. El cielo era como un cristal limpio, reflejando la suave luz del sol de principios de temporada. Claire ató la bolsa de basura, abrió la puerta trasera y caminó lentamente hacia el contenedor compartido colocado junto a la valla. Un viento ligero. El olor a hierba fresca mezclado con el olor a hojas viejas y secas aliviaba parte del cansancio sin nombre de su corazón. Cuando estaba abriendo la tapa del contenedor, se oyó el sonido de unas zapatillas arrastrándose desde la valla de la izquierda.
Claire levantó la vista. La señora Daniels, una vecina que vivía sola desde hacía más de una década, estaba regando unas macetas de geranios. «Hola», dijo Claire primero, educadamente. La señora Daniels miró, asintió levemente y luego dijo, como si pensara en voz alta, «¿Está mejor la pequeña? La vi sentada leyendo un libro ayer por la ventana». «Sí, está mejor, gracias». Se quedó en silencio un momento, y luego añadió muy lentamente, «La semana pasada, el martes por la noche, creo que la oí llorar. Lloraba muy fuerte». Claire se quedó helada. Su corazón se encogió, pero su rostro permaneció tranquilo. «¿Está segura de que fue el martes por la noche?» «Sí. Me quedé despierta hasta tarde esa noche. Tenía la ventana abierta. El llanto resonó, débil pero muy claro, como si estuviera ahogada». Hizo una pausa, con la voz seca. «No es la primera vez, pero todas las mañanas la veo ir a la escuela, con el uniforme bien puesto, así que no pregunté». Claire asintió, intentando que no le temblaran los ojos. «Gracias». «No es nada. No me meto en los asuntos de los demás». Su voz era tan ligera como el papel tocando el papel. «Es solo que hay algunos sonidos que no deberían hacerse en mitad de la noche, especialmente de la boca de un niño». Claire volvió a casa, cada paso como si pisara baldosas rotas. Martes por la noche. Era el día que todavía estaba en otra ciudad. Emily tuvo fiebre al día siguiente. No había más coincidencias de tiempo. No era una coincidencia. Por primera vez, su sospecha ya no era un sentimiento, sino un hecho con un testigo. Esa noche, después de dar de comer a Emily, Claire dobló sus juguetes, cogió un libro de cuentos infantiles y se sentó junto a su cama. La luz de noche era de un amarillo pálido. Las sombras colgaban vagamente, balanceándose de un lado a otro con el ventilador. «¿Qué cuento leemos hoy, cariño?» «Me gusta el del zorro de antes». Claire leyó lentamente, haciendo pausas rítmicas, pero sus ojos de vez en cuando miraban la muñeca de su hija. La hinchazón casi había desaparecido, pero la forma en que Emily mantenía la mano bajo la manta seguía siendo rígida, como si no perteneciera a su cuerpo. Después de leer, Claire le besó la frente, la arropó de nuevo en la cama y se levantó, caminando hacia el pasillo. Al pasar por la puerta del baño, oyó agua, no fuerte, pero constante. Se detuvo, y luego abrió ligeramente la puerta. Emily estaba de pie junto al lavabo, en pijama. No se dio cuenta de su madre. Se frotaba las manos, el agua mojaba el bajo de su camisa. Tenía la cara gacha, la muñeca roja. Claire entró suavemente. «¿Amy?» Emily se quedó helada, con las manos rígidas en el aire, pero siguió sin levantar la vista. «¿Qué estás haciendo, cariño?» «Me estoy lavando las manos», dijo en voz baja como un susurro. «Ya es tarde. ¿Por qué no estás durmiendo?» Emily levantó la vista. Sus ojos, como un cristal grueso, vacíos, fríos y desconocidos. Él dijo que estaba sucia, muy sucia, tengo que lavarme. Las palabras hicieron que Claire sintiera como si la hubieran acuchillado en el corazón. Se acercó, arrodillándose, abrazándola. El agua de sus manos mojó el hombro de su madre. Emily no lloró, no se debatió. Simplemente se quedó quieta como una estatua. Claire le puso la mano en la nuca, presionando su mejilla contra su pelo. El olor a jabón fuerte y sin sentido. «No estás sucia, Emily. Nadie tiene derecho a decirte eso. Nunca». Un segundo después, su pequeño cuerpo empezó a temblar. No en voz alta, sino temblando como un pajarito que ha estado bajo la lluvia demasiado tiempo. Claire cerró el grifo, cogió una toalla para secarle las manos, luego la llevó de vuelta a su habitación, la puso en la cama, le subió la manta hasta la barbilla. Emily no dijo nada más, pero antes de cerrar los ojos, susurró: «Mami, no lo enfades más». Claire se quedó despierta toda la noche, sentada en la silla junto a la cama,
con los ojos abiertos pero sin ver nada. No lloró. Estaba calculando. A la mañana siguiente, Claire volvió a abrir el clip de la cámara de anoche. No había cámara en el baño, pero la cámara de fuera del pasillo había grabado un detalle exacto. A las 11:05 de la noche, Emily abrió la puerta, salió sola de la habitación, fue al baño. Y exactamente 15 segundos después, Víctor abrió la puerta del dormitorio principal, asomó la cabeza y la miró. No salió, no llamó, solo miró. Luego cerró la puerta. Eso fue todo. Pero Claire lo entendió. Él lo sabía, y lo permitió. Esa tarde, Claire se sentó a escribir una pequeña nota, no un diario, no una confesión, solo una lista. La señora Daniels confirmó el llanto del martes por la noche. Hinchazón en la muñeca izquierda, sospecha de opresión. Cámara, 11 p.m. Emily va al baño, Víctor la sigue. Comportamiento anormal de lavado de manos, signos de limpieza obsesivo-compulsiva. Emily dice, él dijo que estaba sucia. Claire dejó el bolígrafo. Su mano estaba un poco fría, pero en su corazón algo se había calentado. No esperanza, sino voluntad. La voluntad de proteger. Miró por la ventana. El cielo seguía azul, pero esta vez, Claire sabía claramente que el viento podía cambiar de dirección en cualquier momento. Y cuando eso sucediera, ella no se quedaría quieta. Lunes a la hora del almuerzo, el tiempo seguía sin ser ni caluroso ni fresco. Los árboles frente a la escuela primaria estaban en silencio, proyectando sombras uniformes sobre el suelo gris de baldosas. Claire aparcó en el estacionamiento de atrás, entró en la oficina administrativa con una breve razón. Me gustaría hablar en privado con la maestra de Emily, si es posible. La llevaron a una pequeña sala de reuniones con aire acondicionado ligero, una mesa de té de madera y cortinas cerradas. Unos minutos más tarde entró la maestra, una mujer de unos 30 años, de pequeña estatura, con el pelo recogido, el rostro amable pero algo cansado. Ofreció una sonrisa educada. «Hola, Claire. Soy la señorita Helen». Claire apretó los dedos, tratando de mantener la calma en su voz. «Siento haber pasado tan de repente. Solo quería preguntar, últimamente, ¿ha cambiado algo Emily en clase? ¿Hay algo que le preocupe?» La señorita Helen dudó un poco. «Bueno, Emily es una niña muy bien portada, muy tranquila también. Pero es por eso que he notado algunas cosas extrañas últimamente. Específicamente, a menudo pide ir al baño una vez cada clase, a veces incluso 2. Cuando le pregunto si le duele el estómago o está incómoda, simplemente niega con la cabeza». La señorita Helen se miró la palma de la mano y luego levantó la vista. «Una vez, fui a ver el baño y Emily estaba de pie en el cubículo, sin hacer nada. Tenía los ojos rojos. Le pregunté y me dijo, porque aún no he terminado de estudiar. Estoy entristeciendo a mamá». Claire respiró hondo. «¿Qué opina de esa declaración?» «Yo no estoy segura. Los niños a menudo se presionan a sí mismos porque quieren hacer felices a los adultos. Pero tengo la sensación de que no estaba hablando de estudiar en la escuela». Claire no respondió de inmediato. En su corazón, sentía como si una mano la estuviera apretando con fuerza. Después de salir de la habitación de la señorita Helen, Claire no se fue a casa de inmediato. Se quedó escondida en el pasillo que daba al patio de recreo, donde los niños corrían. La campana estaba a punto de sonar para ir a clase. Estaba a punto de darse la vuelta cuando una vocecita sonó. «¿Señorita? ¿Es usted la madre de Emily?» Claire se dio la vuelta. Una niña con el pelo trenzado, con un uniforme ligeramente desaliñado, la miraba. «¿Sí? ¿Eres Lucy? Juego con Emily en clase». Claire se sentó a la altura de los ojos, ofreciendo una sonrisa amable. «Estoy muy contenta de conocerte». Lucy frunció los labios, y luego susurró. «Emily está triste estos días. Dijo que probablemente la están castigando». «¿Castigada por qué?» «Dijo que tiene que estar de pie y leer las tablas de multiplicar 100 veces en casa, leer en voz alta y no poder sentarse a estudiar si se equivoca».
Claire mantuvo una expresión neutra. ¿Sabes cuáles son las tablas de multiplicar? Lucy asintió, y luego sonó la campana. Se fue corriendo sin mirar atrás. Claire se levantó, pero su corazón estaba pesado, como si acabara de escuchar una breve acusación. Cuando llegó a casa, Claire esperó a que Víctor saliera. Dijo que iba a buscar una receta para su madre, una muy buena excusa, como de costumbre. Emily estaba tumbada, leyendo un cuento en la sala de estar. No sabía que su madre había subido. La habitación de Emily estaba luminosa, ordenada. No había nada extraño en la superficie. Pero Claire abrió la puerta de la pequeña estantería donde colgaba una pizarra de plástico para aprender, del tipo que los niños usaban para practicar la escritura en la pizarra. El rotulador se había secado, pero aún se podía leer. Debo ser buena. Debo portarme bien. No debo entristecer a mamá. No debo hablar fuera de la lección. Debo recordar la lección. No debo decir cosas equivocadas. No debo decir cosas equivocadas. No debo decir cosas equivocadas. La última frase se repetía 3 veces, las letras en negrita, el bolígrafo presionado con tanta fuerza que la pizarra estaba abollada. Claire se sentó, con la mano cerrada en un puño. Las palabras eran como cuchillos, cortando no solo a Emily, sino a sí misma. Víctor nunca gritaba, nunca pegaba. Simplemente la programaba como una máquina. Esa noche, Claire la abrazó para dormir, dejándola yacer en sus brazos como cuando tenía 3 años. Emily se durmió rápidamente como de costumbre, pero su respiración era entrecortada. Su pecho subía y bajaba como si la obligaran a estabilizarse. Claire cogió su teléfono, subió la manta para cubrirle los hombros y luego abrió el navegador. Sus dedos teclearon cada palabra. ¿Cuáles son los síntomas de un niño que sufre abuso mental? Apareció la página de resultados. Trastornos de la alimentación y del sueño. Evitación del contacto físico. Estrés excesivo al equivocarse. Autoinculpación. Repetición de patrones de lenguaje negativos. Tendencia a aislarse. A no compartir. Tachó cada línea comparándola con Emily. Cada línea aparecía como una confirmación silenciosa. Pasó a la sección Control del comportamiento de los niños bajo la apariencia de educación, y vio ejemplos. Hacer que los niños estudien repetidamente como castigo. Asignar culpa moral por conocimientos incorrectos. Obligar a los niños a autocontrolarse e informar de sus errores. No permitir que los niños jueguen o imaginen. Claire miró hacia la mesa de estudio. El señor Buttons yacía tranquilamente en un rincón. Ya no lo abrazaban. Los dibujos garabateados que Emily le había mostrado a su madre también habían desaparecido de la pared. La pared estaba blanca, limpia y vacía. Víctor le había borrado la imaginación, no con látigos, sino con palabras repetidas, miradas y silencio. Dejó el teléfono, cerrando los ojos. No lloraba, pero todo su cuerpo empezó a tensarse como la cuerda de un arco tensada al máximo. Víctor no solo estaba haciendo daño a su hija, le estaba robando la infancia, cada hora, cada línea de texto. A la mañana siguiente, Claire fue al estudio. Cogió papel y escribió una línea. Plan de protección de Emily, fase 1. Escribió el nombre de un centro de asesoramiento legal gratuito. Luego un centro de apoyo para niños con trauma psicológico. Y luego guardó el horario, las notas de la cámara. Las pruebas seguían siendo vagas, pero la máscara de Víctor había empezado a resquebrajarse. Y Claire sería la que la arrancaría, capa por capa. Llovió a cántaros de repente al mediodía. El sonido del agua golpeando las tejas del tejado era como una advertencia. Claire aparcó el coche a 2 casas de su casa, apagó el motor, no encendió las luces. Llevaba un abrigo ancho, se ajustó la capucha a la cabeza, con la mano agarrando con fuerza el teléfono con una cámara de visión nocturna con una lente súper pequeña adicional. La máquina estaba grabando, la linterna estaba apagada, la memoria estaba vacía. Se había preparado 3 días antes, esperando el momento adecuado. Le había informado a Víctor esa mañana.
Tengo una reunión en el centro de la ciudad. No volveré hasta la tarde. Él asintió sin sospechar. Emily tampoco lo sabía. Solo le dijo un suave hola a su madre, con la mirada ausente. Claire se coló por la puerta auxiliar de la cocina. Esta puerta rara vez se usaba. La cerradura todavía tenía aceite. No había sonido. El olor a café recién hecho flotaba desde la cocina, mezclado con el olor a papel de imprenta de la fotocopiadora del estudio. Caminó muy ligera, colándose en el viejo almacén. Era un pequeño, oscuro y estrecho almacén junto al estudio. Entre las dos habitaciones había una grieta en la puerta de madera que se había agrietado con el tiempo, lo suficiente como para acercar la lente de la cámara, capturando casi toda la superficie de la mesa. Claire colocó el teléfono en la estantería, ajustando ligeramente la lente. La pantalla mostró el primer movimiento, la mano de Víctor colocando el cuaderno sobre la mesa, un bolígrafo rojo, una pila de papel A4. Emily estaba sentada con la cabeza gacha, la espalda encorvada. No había sonido, pero los movimientos de los labios, las expresiones faciales, los gestos, todo era más claro que cualquier historia. Víctor estaba de pie, con una mano en la cadera, la otra señalando el libro de ejercicios. Su rostro no estaba enfadado, no gritaba, solo la frialdad de alguien que entrena a una marioneta. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no mostraban emoción, solo vacío. Emily temblaba mientras sostenía el bolígrafo, su letra distorsionada en la página blanca. Víctor retiró el papel, acercándolo a sus ojos, y luego dejándolo caer sobre la mesa con un gesto de asco. Sus labios se movieron, diciendo una larga frase que Claire no pudo oír con claridad, pero sus labios terminaron con una palabra que pudo leer. Avergonzada. Emily cerró los ojos, susurrando suavemente. Sus labios se movieron. Tengo sueño. Víctor le arrebató la mano, poniéndola de pie. Luego, sin esperar su reacción, empujó a Emily de nuevo a la silla, sujetándola firmemente por los hombros, con la cara muy cerca. Claire apretó el puño. No esperó más. La puerta del almacén se abrió de golpe. Salió, su voz resonando directamente en el espacio como un rayo que rasga el cielo. «No la toques más». Víctor se dio la vuelta con el rostro pálido de sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mano se soltó instintivamente. Emily se deslizó de la silla, retrocediendo hacia la pared, con las manos sobre la cabeza. Claire entró en la habitación, levantando el teléfono que estaba grabando con la luz encendida. «He grabado todo de principio a fin. Es suficiente, Víctor». Se enderezó, sonriendo débilmente. «Estás malinterpretando seriamente, ¿de verdad?». Claire respondió, con la voz sin temblar en absoluto. «Malinterpretar es cuando ella pide dormir y tú le tiras de la mano. Malinterpretar es cuando le enseñas con ojos como si interrogaras a un prisionero». Víctor miró el teléfono en su mano. Luego miró a Emily temblando en el rincón. Su voz se profundizó por primera vez con un temblor. «Estás estropeando un simple asunto de crianza de los hijos. No ha terminado de estudiar. Yo solo...». «La estás forzando», interrumpió Claire. «La estás controlando con palabras, con miradas, con tu cruel silencio». Víctor dio un paso adelante, con los ojos oscureciéndose. «¿Sabes que estás arruinando a toda esta familia por una sospecha ridícula?». Claire no retrocedió. «Estoy salvando a esta familia de ti». Se volvió hacia Emily, con la voz suave pero clara. «Ven aquí con mami, cariño». Se levantó muy lentamente, mirando a Víctor por última vez antes de correr directamente a los brazos de su madre. Claire la rodeó con sus brazos, con la cabeza hundida en su pecho. Sacó otro teléfono del bolsillo de su abrigo y marcó. «Necesito denunciar un caso de abuso infantil en una residencia privada, con pruebas en vídeo». Víctor dio otro paso. «Estás jugando con la ley». «No», se volvió Claire, con los ojos brillantes. «Estoy usando la ley. Después de todo lo que has hecho, esto es lo más justo que puedo elegir». El silencio duró unos segundos. La lluvia seguía cayendo fuera del porche, pero en la habitación. El frío provenía de los ojos de Víctor.
los ojos de alguien que una vez creyó que nunca sería descubierto. Se dio la vuelta, saliendo rápidamente de la habitación, cerrando la puerta con fuerza, haciendo temblar la pared. Emily jadeaba en los brazos de su madre. Claire le besó la frente, con la mano agarrando con fuerza el teléfono que seguía grabando. La luz de la pequeña pantalla se reflejaba en su mejilla, dejando una cosa clara. A partir de hoy, ya no guardaría silencio. La sala de audiencias preliminares del Tribunal de Familia local estaba ubicada en un antiguo edificio de 3 pisos. La fachada, pintada de gris, las paredes gruesas casi completamente insonorizadas. El ambiente en el interior tenía una solemnidad característica, tranquilo, pero no exactamente pacífico. Claire se sentó en la segunda fila de asientos, con la mano agarrando la bolsa de archivos. A su lado estaba su abogada, una mujer mayor, de pie, erguida, y cuya voz no necesitaba ser fuerte para que la gente oyera cada palabra con claridad. En el lado opuesto, Víctor estaba sentado pulcramente con un traje gris, sin expresión en el rostro, con los ojos fríos y alerta, no la mirada de alguien débil. A la izquierda de Víctor estaba el abogado defensor. Detrás de ellos había un representante de los servicios de protección infantil, un psicólogo especializado en tratar el trauma en adolescentes que acababa de evaluar a Emily en la consulta obligatoria del día anterior. El tribunal no estaba abarrotado, pero todos contenían la respiración. Claire no estaba recostada. Se mantenía en equilibrio con todo su cuerpo, como si con solo soltarse un instante todo se derrumbara. Sonó una suave campana. La puerta de la sala se abrió. El juez, un anciano de pelo gris, voz profunda y ojos cansados de juzgar cientos de casos como este, entró. Comienza la audiencia sobre el caso relacionado con la custodia de la menor, Emily W., y la acusación de abuso mental de un niño contra el acusado, el señor Víctor W. La abogada de Claire se levantó primero. Presentó brevemente y luego pidió permiso para presentar las pruebas. Documentos, clip de vídeo grabado el día 19 de este mes desde un rincón oculto legal en la casa, grabando el acto del acusado de obligar a la niña a hacer los deberes en estado de cansancio, con contacto físico amenazante. Imágenes del libro de ejercicios de la pizarra de aprendizaje de Emily, grabando líneas repetidas que mostraban lavado de cerebro, coacción psicológica. Informe del psicólogo, confirmando que las expresiones de Emily mostraban elementos de estrés postraumático, TEPT, incluido el miedo a los errores repetidos, la evitación del contacto, los trastornos respiratorios al enfrentarse a adultos con voces de mando. Informes de la maestra y compañeros de clase que coincidían con el momento y el comportamiento anormal en la escuela. El juez lo recibió, asintiendo. Por favor, invite al médico. El médico se levantó, con la voz ligera pero clara. Emily no tiene lesiones en la piel, pero muestra signos de agotamiento mental, respuestas de evitación, autoinculpación y silencio ante la autoridad. Estos son típicos de un niño que ha sido sometido a un abuso mental prolongado. No se necesitan látigos, solo la mirada correcta, la palabra correcta es suficiente para paralizar su autodefensa. El lado de Víctor no reaccionó. Se sentó inmóvil, con las manos entrelazadas. El abogado defensor se levantó en este momento. Señoría, mi cliente, aunque solo es un padrastro, es un padre devoto. Admite ser estricto, pero es un entrenamiento sin malicia. En la sociedad actual, dirigir a los niños a la disciplina no puede ser malinterpretado como abuso. Víctor también habló en este momento, en voz baja pero sin ocultar desprecio. Es débil. Solo quiero que sea más fuerte. No pego, no regaño, pongo límites. Le enseño a estar en silencio y a pensar. ¿No es eso mejor que mimarla o dejarla crecer para ser una niña inestable? Claire se levantó, casi perdiendo el control. Dices que la quieres, pero ¿por qué cuando sueña dice, por favor no cierres más la puerta? ¿Por qué una niña de 6 años no se atreve a decir una palabra equivocada?
¿Por qué su pizarra de aprendizaje no tiene dibujos, ni garabatos, solo cientos de líneas de «No se me permite hablar fuera de la lección»? Víctor apretó las manos. Solo la guié. ¿Cómo la guiaste? Se acercó, sacando una imagen impresa tomada de la cámara. Víctor estaba de pie cerca de Emily, con la mano agarrándole el hombro. Como padre, dijo con voz severa, si la quieres, ¿por qué te tiene más miedo a ti que a la oscuridad? Nadie en la sala pudo responder a esa pregunta. Después de 3 horas de debate, consideración y argumentación de las partes, el juez leyó la conclusión. El jurado determina que las acciones del acusado, aunque no dejan rastros físicos, han dañado gravemente la psicología de la menor, Emily W., como lo demuestran el vídeo, los materiales de aprendizaje y las evaluaciones de los expertos. El tribunal declara privar al señor Víctor W. de todos los derechos de custodia y contacto con Emily W., imponiendo una pena de 18 meses de sentencia suspendida al señor Víctor W. por el acto de abuso mental de un niño, exigiendo al acusado que participe en un curso obligatorio de tratamiento de control del comportamiento durante 12 meses. Emily W. queda bajo la tutela total de su madre, la señorita Claire M., y recibe apoyo psicológico continuo de un profesional independiente. Claire no derramó lágrimas cuando escuchó el veredicto. Simplemente se volvió hacia el representante del Departamento de Bienestar, asintiendo muy levemente. Por otro lado, Víctor no discutió. Simplemente observó en silencio cómo Claire se iba con Emily, sosteniendo firmemente la mano de su madre. La puerta del juzgado se abrió para recibir el sol de la tarde. La lluvia había cesado. La carretera todavía estaba mojada, pero el aire estaba despejado. Claire y Emily esperaban el coche. Se apoyó en su madre, su pequeña mano apretando los dedos de su madre hasta que se pusieron blancos, sin decir nada, sin necesidad de decir nada, por primera vez en semanas. Claire se inclinó, susurrándole al oído. Lo vi, y no dejaré que nadie te haga daño nunca más. Emily levantó la vista. Una leve sonrisa cruzó su rostro, frágil como una mariposa recién salida de su capullo. El apartamento estaba en el 3er piso de un viejo edificio en las afueras de la ciudad. El pequeño balcón daba a un parque con árboles bajos. Las hojas caían sobre los senderos de baldosas. Claire eligió este lugar no por conveniencia, sino porque las paredes eran gruesas, la luz era buena, y no pasaba demasiada gente demasiado cerca. Un lugar suficiente para empezar de nuevo. No muchas preguntas, no demasiado ruido, especialmente para una niña que todavía no había dormido realmente en paz. Emily nunca se quejó, pero la primera noche, Claire se despertó a las 12:00 de la madrugada y descubrió que no estaba en la cama. Estaba sentada junto a la ventana, aferrando con fuerza al señor Buttons, ahora gastado en la oreja derecha. Sus ojos miraban hacia el patio oscuro, donde solo una solitaria lámpara amarilla brillaba sobre el poste eléctrico. Claire no la llamó. Simplemente se acercó, arrodillándose a su lado, tocándole la mano ligeramente. Emily no se inmutó. Se volvió hacia su madre, respirando hondo, sin miedo, sin decir nada, simplemente exhalando como un viento que había estado contenido en su pecho durante demasiado tiempo. «Estoy esperando la mañana», susurró Emily. «Es más seguro por la mañana». «¿Por qué crees eso?» «Porque la noche es cuando la gente se enfada». Claire no preguntó más. La llevó de vuelta a la cama, sin canciones de cuna, sin consuelo, solo la presencia, y eso, para un niño, a veces es suficiente. Al día siguiente, Claire la llevó a su primera sesión de terapia en el Centro Psicológico Infantil. La sala de terapia parecía un jardín de infancia en miniatura. Mesas de dibujo, ceras, sillas pequeñas, alfombras suaves, luz amarilla cálida. En la pared había algunos cuadros antiguos de niños que habían sido tratados, casas, árboles, soles y gente abrazándose. La doctora Anna, una mujer de pelo gris corto y gafas de montura fina,
No hizo muchas preguntas. Se sentó junto a Emily, ofreciéndole ceras en silencio. ¿Podemos dibujar juntas? La primera vez, Emily solo dibujó el sol, un gran círculo, superpuesto uno sobre otro. Unas sesiones más tarde, había más árboles que un árbol con un nido de pájaro. Y luego la figura de mamá, una personita de pie junto al sol, con un sombrero. ¿Es esta tu mamá?, preguntó la doctora. Emily asintió y luego añadió un detalle muy pequeño. Dibujó la mano de la madre extendiéndose, rodeando la cabeza de la figura más pequeña. Claire miró ese cuadro toda la noche, no porque fuera bonito, sino porque era la primera vez que Emily había puesto a alguien en el mundo, seguro que había creado, y era la primera vez que dibujaba un abrazo. Los fines de semana por la tarde, las dos iban de compras para el apartamento. Claire la dejaba elegir cada cuchara, zapatillas de casa e incluso un mantel. ¿Deberías elegir un mantel de rayas o de flores? ¿Cuál no se ensucia rápido, mamá?, respondió Emily, y luego se sonrojó. Oh, solo estaba bromeando. Claire se detuvo un segundo porque era la primera broma que oía decir a Emily en más de un mes. Cuando fueron a la tienda de cortinas, Claire preguntó, ¿de qué color te gustan para tu dormitorio? Emily se quedó en silencio un momento, y luego señaló una tela de color amarillo claro con diminutas flores pequeñas. Esta es como la madrugada, como un lugar sin oscuridad. Claire asintió, encargándola de inmediato. El día de la instalación de las cortinas, dejó que Emily se subiera a la silla con su madre. Sonrió levemente, no en voz alta, pero lo suficiente para que Claire oyera el sonido resonando en su corazón. Una tarde, Claire estaba doblando mantas cuando vio a Emily de pie junto a la cama, sosteniendo un cómic con los ojos brillantes. «Tengo hambre», dijo en voz baja. «¿Qué quieres comer?» «Un sándwich con mantequilla de cacahuete y plátano, como el que hizo mamá el otro día». Claire sonrió. «Enseguida». 10 minutos más tarde, cuando regresó con un plato de sándwiches partidos por la mitad, encontró a Emily sentada esperando, con la espalda recta, los ojos brillantes. Dijo, «Hoy voy a comerme 1,5». Claire fingió seriedad. «Esta niña come mucho. Ya no tengo miedo de que me castiguen si como mucho». Claire no dijo nada, pero se sentó, extendiendo la mano para frotarle la espalda. Su corazón se calentaba poco a poco. Esa noche, cuando empezó a hacer viento, Claire estaba ordenando la habitación cuando oyó unos pequeños pasos que se dirigían al pasillo. Emily estaba de pie fuera de la puerta, sosteniendo la esquina de la manta, susurrando. «Mamá, ¿puedes apagarme las luces?» «Sí». Claire entró, corriendo las cortinas. Cuando la habitación se sumió en la oscuridad, con solo las borrosas luces amarillas de fuera de la ventana, Emily se metió en la cama, tumbada obedientemente. «Ya no tengo miedo, mamá está aquí». Claire se acercó, inclinándose para abrazarla, con las cabezas apoyadas juntas como dos mantas juntas en la noche fría. «¿Te cuento un cuento?», preguntó en voz baja. Emily asintió. Claire susurró una canción, la que su madre solía cantarle las noches que tenía 6 años, y miedo a la oscuridad, como ella ahora. «El cielo volverá a ser azul porque tienes a mamá sentada aquí para siempre. Solo necesitas respirar uniformemente y cerrar los ojos suavemente. Mamá sigue aquí». Emily se durmió cuando la canción llegó al final. Su mano todavía sostenía la de su madre. Claire se quedó quieta, mirándole la cara por primera vez en semanas, viendo que este sueño era completo. Al día siguiente, Claire llevó a Emily al parque cerca de casa. Caminaba a pequeños pasos, todavía con cautela, pero cuando vio al gato blanco del vecino tumbado bajo el árbol, Emily se echó a reír a carcajadas. «¡Mamá, es como una almohada!». Claire se sentó a su lado sonriendo. «¿Quieres ponerle un nombre?». «Un copo de nieve». Claire no dijo nada más, pero por dentro algo se rompió, ligero y claro. Esa noche, Claire escribió en su cuaderno: «Emily se comió hoy una porción entera de gachas,
Sonrió al dibujar, llamó al gato por su nombre y dijo: «Mamá está aquí». No más pesadillas, no más manos apretando sus hombros. Cerró el cuaderno, apagó las luces. A través de la nueva cortina, las luces de la calle se filtraban suavemente. No más luz demasiado dura, ni oscuridad total. Lo justo para que un niño duerma en paz. El fin de semana. El sol era suave. La primavera había extendido una fina capa de verde sobre los árboles que rodeaban la pequeña plaza donde la feria local del libro infantil acababa de instalar una hilera de tiendas blancas salpicadas de banderines y risas de niños. Claire estaba detrás del sexto puesto, donde había un cartel que decía: «Cuentacuentos de fin de semana con el autor». Llevaba una camisa de color claro, el pelo recogido pulcramente, en la mano un breve compendio de grabados, su voz uniforme y cálida. Delante de ella había una docena de niños, sentados con las piernas cruzadas en la alfombra, sosteniendo almohadas u ositos de peluche, con los ojos brillantes de curiosidad. Emily estaba sentada en primera fila. Sostenía un marcapáginas con un dibujo del sol. Claire la miró, y ambas asintieron levemente, sin palabras, sin órdenes, pero con una empatía total. «Érase una vez», comenzó Claire, «una niña que pensaba que sus palabras eran demasiado pequeñas para que nadie las oyera, hasta que su madre se sentó a su lado y le dijo: «Sigo aquí». A partir de entonces, la niña empezó a contarlo todo, incluso las cosas más pequeñas. Un niño se rió. Una niña le susurró a su amiga: «Es como Emily». Claire sonrió levemente, pasando a la página siguiente. Al terminar el cuento, estaba reorganizando el manuscrito cuando se acercó una joven. Llevaba un vestido largo de color beige, un bolso de tela al hombro, el rostro pálido, pero sus ojos contenían una determinación inusual. ¿Es usted Claire M., la que escribió el artículo «Los niños necesitan ser escuchados» en el blog Maternidad Silenciosa? Claire asintió. «Soy yo». La mujer estaba un poco ahogada. «Lo leí 3 veces. Gracias por escribir. Creo que mi hijo está siendo ligeramente maltratado por mi exmarido. Pero siempre me dije a mí misma que estaba exagerando, hasta que leí su artículo». Se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas. Claire dio un paso adelante, sin decir nada, simplemente apretándole el hombro ligeramente. No una promesa, ni un consejo, simplemente: «Lo entiendo». Habían pasado 6 meses desde el día en que el tribunal cerró. Emily estudiaba ahora en una pequeña escuela primaria, a 10 minutos a pie de casa. Ya no se sentaba cerca de la pared en clase, ya no pedía salir 5 veces cada clase. Tenía una amiga llamada Linda, una chica de pelo corto que contaba tontas historias de fantasmas, y se atrevía a discutir con la profesora cuando no estaba de acuerdo. Linda dijo que debería intentar ser delegada de clase, dijo Emily el otro día. Pero le dije que lo dejara para la próxima vez. Este año solo quiero jugar más con los gatos. Claire se rió. Eso también es ser la líder del grupo. Emily seguía siendo callada, pero ya no tenía miedo de hablar. Cuando accidentalmente derramaba agua durante las comidas, decía: «Lo siento», y luego lo limpiaba ella misma, sin llorar, sin temblar. Y por primera vez, empezó a escribir cuentos cortos. El personaje principal siempre era un gato llamado Copo de Nieve, explorando el mundo. Claire también volvió a escribir. No historias emocionantes o de suspense como antes, sino notas lentas. Historias aparentemente invisibles. El susurro de su hija al dormir, la forma en que se sentaba erguida al leer, o simplemente el hecho de que se atreviera a pedir otro pastel sin preguntarle a su madre 3 veces. El artículo «Los niños necesitan ser escuchados» fue el primer artículo que firmó con su nombre real después de muchos años. Solo una publicación en un pequeño blog, pero en unas pocas semanas, tuvo más de 300 compartidos. Algunas madres enviaron cartas, otras simplemente dejaron un icono de sol en los comentarios. Solo eso, y Claire se sintió suficiente. No buscaba justicia para nadie más.
Pero si su verdad podía convertirse en una pequeña luz en el largo pasillo que alguien estaba atravesando, entonces valía la pena. A medida que el sol se desplazaba hacia el oeste, la feria del libro empezó a vaciarse. Claire estaba en el mostrador, mirando a su alrededor. Emily estaba en el puesto de al lado, ayudando a un niño pequeño a meter libros de cuentos en una cesta. Era paciente, lenta, arrodillándose a la altura de los ojos del pequeño y señalando cada libro. Este es de dinosaurios, y este es de un león que sabe cantar. Claire no la llamó, no interfirió, solo se quedó mirando. El viento de principios de primavera soplaba ligeramente, haciendo que el pelo de la niña volara suelto frente a su frente. Pero esta vez, Emily no se lo levantó con un reflejo de miedo. Lo dejó suelto un poco y luego inclinó la cabeza, sonriendo. Claire sintió que contenía la respiración por un momento. Luego, de alguna parte, sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. No lágrimas de dolor, sino el sentimiento tierno cuando alguien ve algo que está roto ahora curado. No perfecto, pero suficiente para seguir viviendo. De camino a casa, al pasar por la pequeña calle arbolada, Emily dijo: «Quiero contarles cuentos a mis amigos de la escuela, como mamá». ¿Qué cuento? El cuento de Copo de Nieve que tenía miedo del ruido, pero aprendió a no tener más miedo. Claire se volvió. ¿Estará bien, Copo de Nieve? Emily asintió con firmeza. Estará bien. Cogió la mano de su madre, manos pequeñas, cálidas, ya no mojadas de sudor como en los primeros días. Solo una mano como la de cualquier otro niño que crece, poco a poco. Claire la miró, y luego miró al cielo del atardecer. El sol se había inclinado hacia el borde de la casa de enfrente, no demasiado brillante, pero lo suficiente como para saber que el mañana seguiría llegando. En su corazón pensó: no podemos borrar toda la oscuridad, pero si nos damos la mano y la atravesamos, al menos no podrá tragarnos. Esta historia no es solo el viaje de una madre para proteger a su hijo, sino también un recordatorio del trauma invisible, un trauma que no deja cicatrices, pero que puede silenciar a un niño de por vida. ¿Qué piensas de lo que pasó en esa casa? Si fueras tú, tendrías la calma suficiente para escuchar cada pequeña señal. Y si alguna vez fuiste el niño que se lavaba las manos durante mucho tiempo por la noche, esperando que alguien se diera cuenta de que tenía miedo, ¿esperarías que alguien entrara? Gracias por quedarte hasta las últimas líneas. Si eres padre, madre, o fuiste un niño que tuvo que crecer en silencio, ¿estás bien? ¿Todavía crees que la luz puede colarse incluso por las grietas más pequeñas? Ahora, respira hondo. Pon tu mano sobre tu pecho, donde está el instinto más suave pero más intenso. Aunque hayas temblado en la oscuridad, todavía mereces estar a salvo, y si es posible, conviértete en un oyente, porque a veces un solo oyente es suficiente para salvar toda una infancia.